Hola, ¿qué tal? Es un gusto que se estén conectando con nosotros, que nos estén permitiendo llegar hasta su casa. Y bueno, en esta ocasión nos reunimos para nuestro encuentro mensual de agosto y como cada mes tendremos una temática de énfasis y en esta ocasión nos unimos por amor a nuestro país. Y a lo largo de este programa habrá varias intervenciones en las cuales cada persona nos guiará en una reflexión y al final estaremos orando conforme a la guía que nos dé. Así es que les pedimos que nos acompañen hasta el final de esta transmisión, de que nos podamos unir en oración y no olviden que cada mes hacemos esta misma conexión. Ayúdennos a compartir el video y sobre todo ayúdennos a compartir acerca de estos encuentros para que cada vez más y más personas se sumen a un solo clamor por nuestro país y por las naciones. Bienvenidos. Bueno, es un gusto poder estar entonces compartiendo este devocional con ustedes y quería invitarlos a buscar entonces la lectura que se encuentra en Salmos 40 y voy a leer el versículo 5 y dice: Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Y los versículos 8 al 10 dice: Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. A todo tu pueblo le conté de tu justicia. No tuve temor de hablar con libertad, como tú bien lo sabes, oh Señor. No oculté en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia. Hablé de tu fidelidad y de tu poder salvador. A todos en la gran asamblea les conté de tu fidelidad y tu amor inagotable. Y la pregunta es: ¿qué podemos hacer hoy como iglesia en medio de este tiempo por amor a Dios? Y estamos en un tiempo muy difícil, en que la iglesia está viviendo un tiempo muy difícil, porque se han restringido las reuniones, el poder reunirnos, el poder alabar al Señor con más libertad, porque no podemos ser muchos y por todo esto que ha traído la pandemia. ¿Cómo podemos hacer entonces para que este amor de Dios llegue a los demás? Bien, entonces por amor a Dios no me voy a esconder y sabiendo que otros necesitan realmente del amor del Señor. Como decía aquí, dice: no ocultaré en mi corazón las buenas noticias acerca de tu justicia, hablaré de tu fidelidad. Y en este tiempo somos iglesia que está afuera, iglesia que puede tener alguna otra herramienta para poder entonces hacer llegar el maravilloso mensaje de amor de nuestro Dios. Y lo puedo hacer por amor a Dios, porque así como Dios me amó, yo quiero que otros también conozcan del amor de Dios. Y sabemos que hay muchas personas que en este tiempo están viviendo dificultades muy fuertes. Tal vez antes no las tenían y ahora las están viviendo. Vemos que de repente antes tenían dificultades, pero ahora se han duplicado, se han cuadruplicado. No sabemos hasta cuánto, pero sabemos que muchas personas entonces están viviendo muchas necesidades, soledad, escasez, incertidumbres, miedo, violencia, y necesitan del amor de Dios. Y el amor de Dios es tan grande, y por amor a Él es que quiero que otras personas entonces también puedan sentir este amor. Las redes sociales ahora, poder transmitir a través de Instagram, de Facebook, por el WhatsApp, mensajes a otras personas. Eso ayuda. Yo, por ejemplo, en mi caso uso mucho el estado de WhatsApp. Pongo mensajes o a veces tengo un devocional
muy lindo y no quiero guardármelo, lo quiero compartir, entonces lo escribo y lo comparto. Y muchos de mis contactos no son cristianos, compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo, de estudio, y sé que los ven, porque aparece allí, ¿no? Pero yo sé que lo ven, y sé que la palabra de Dios no vuelve vacía. Ellos necesitan del amor de Dios. Quiero leerles entonces en Colosenses 3:23. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, pero sabemos que el Señor nos está diciendo que todo lo hagamos como para Él y no como para los hombres. Y para Él, por amor a Él, entonces voy a transmitir a otros el mensaje, porque sé que lo necesitan. Si en mí llega alguien que me comenta de alguien que tiene una necesidad, voy a tratar de alguna forma poder suplirla y ayudarla. Con oración, siempre orando al Señor, pero bueno, también ayudando a aquellos que lo están necesitando. Así que los animo a que estén orando, pero también en este tiempo de dificultad ayudar a otros. Que el Señor les bendiga. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. Eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres
mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder. Ahora que estamos aquí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe gloria. Hijo de Dios, Hijo de Dios, recibe gloria. Buenos días, hermanos de La Río en Uruguay. Quiero compartir esta palabra que tengo en el corazón y que la estoy compartiendo aquí también y creo apropiada para este momento. En Génesis capítulo 41, todos conocemos la historia de José, su vida, su infancia, su adolescencia, casi esos entre 15 y 17 años de quebrantamiento y un punto en su vida dramático donde Dios hace un escenario absolutamente inesperado para su vida. Y quería leer esto como introducción. Al igual que José, tenemos el privilegio de proclamar los propósitos de Dios para que se hagan realidad a medida que Él nos revela sus planes. Y aunque José estaba ante la presencia de la máxima autoridad de Egipto, proclamaba con audacia su confianza en la autoridad y sabiduría de Dios. Cuando Dios nos impulsa a invocar la autoridad de su nombre a través del poder y la inspiración del Espíritu Santo, podemos estar seguros del resultado. Y el capítulo 41 de Génesis habla de una situación donde Dios interviene con unos sueños, recuerdan, sobre
el faraón, y en medio, para resumir, pero en medio de esta turbación que alguien en política, al frente, soberano, con autoridad delegada de Dios, nada menos que en el imperio egipcio, en medio de tantos adivinos y brujos y hechiceros que eran los más cercanos para influenciar y para asesorarlo a Faraón, como para gobernar a través de la idolatría y todo lo que tiene que ver con la esfera del mundo espiritual del infierno y del ocultismo. Dios estorba de tal manera que comienza una secuencia de búsqueda hasta que dan con la vida de José. Alguien recuerda a un José que tiene dones, que te interpreta sueños. Mientras comparto esto pienso mucho, ¿no? En este paralelo que Dios quiere hacer en nuestro presente, en un tiempo dramático como país, como nación que están viviendo ustedes y Latinoamérica, que esta demanda que tenemos de autoridad natural y revelación del Espíritu Santo como ministros, como hombres y mujeres de Dios, estamos obligados a tener el ejercicio de los dones empoderados por el Espíritu Santo. Entonces, en Génesis se menciona esto, en el capítulo 41 y en el verso 38 en adelante. Dice: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto. Y interrumpo, Dios en el sueño anticipó 14 años. Habló de 14 años que iban a venir, tanto para bien como la mitad para mal, 7 y 7. Y Dios buscó a alguien que no le conociera para poner ese sueño en su corazón, alguien en autoridad, y busca a alguien absolutamente quebrantado y procesado por la humillación y el dolor y tantas cosas que tenemos en la vida de José. La escritura dice en el verso 42 que Faraón se quitó el anillo oficial, bueno, se lo puso a José, hizo toda la ordenación de su cargo de autoridad. Fue el segundo después de Faraón. En un momento más adelante, capaz por tiempo, no vamos a leer todo, dice la palabra, y en el verso 44, yo soy Faraón y nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Y comienza acá una situación personal, un detalle personal de José, pero miren el verso 46, dice, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del Faraón, del rey de Egipto. Y enseguidita, cuando terminó esa ordenación de su cargo, José rápidamente, expeditivo, salió a hacer su tarea de administrador. Funciones, no era el dueño, no se atribuyó nada, yo pienso que el tratamiento de aflicción que Dios le permitió vivir era para tenerlo listo en su carácter, para que él no se volviera loco cuando tuviera un cargo de tanta fama y de tanta responsabilidad. Y habla de que, bueno, comenzó el plan de Dios con el tema también del plan de acción, de producción, y en el medio dice, en un momento crucial, mientras todo estaba saliendo perfectamente, hay una etapa en la vida de José, personal y privada, que Dios tiene que resolver y que José debe interpretarla para sí mismo. Y es el nacimiento de sus dos hijos, el Manasés y el Efraín. Y este es un detalle. Nosotros queremos servir a nuestra nación y queremos ser las personas de Dios generacionalmente claves, como una pieza clave insertada, un eslabón en la historia para nuestro país. Pero ¿saben qué, hermanos? En la vida religiosa, en la vida de templo adentro con puerta cerrada, en la vida del club evangélico, nunca experimentamos
este Manasés y este Efraín, porque Manasés significa terminar de resolver los dolores de nuestro pasado. Y el Efraín significa que en el mismo lugar donde hemos sufrido, Dios nos hace fructíferos. José necesitaba, antes de enfrentar el periodo malo, resolver su vida de 30 años hacia atrás. Y este me pareció un punto tan clave. Los hijos de Dios todavía están como un lastre arrastrando sus vidas interiores, sus pasados. Tenemos muchos hijos de Dios, iglesias, pero no se termina de resolver la identidad, no se termina de sanar, soltar y ser libres en Cristo. ¿Por qué? Por no querer aceptar verdades profundas, verdades que rompen cadenas. Creo que Dios permite este tiempo global como un retiro y un llamado de atención, como un estremecimiento urgente. Quiero trabajar en sus vidas hacia adentro y resolver para que estén listos para ocupar el lugar. Yo estoy en 60 años, José ya tenía 30 y estaba listo. Y a veces nosotros 60 o más y no estamos listos todavía porque hemos estirado demasiado los procesos de resolución de nuestras vidas, teniendo toda una Biblia que es medicina perfecta para completar, restaurar y transformar nuestra identidad desde adentro hacia afuera, al punto de decir, ya no estoy llorando más la situación del pasado, sino me siento fructífera en Dios en este presente para enfrentar, para administrar y para servir a mi generación con un plan de acción para mi país. Y dice la palabra que en el verso 54, que ya vienen los años malos y empezó el hambre en todas partes. Empezó el hambre en el mundo, pero en Egipto había alimento. Y este es otro punto nosotros como hijos de Dios. Somos un pueblo no agradecido o un pueblo como quejoso. Siempre está mal todo. Y es muy interesante que había ya hambre en el mundo, hambre en todas las naciones. Pero el egipcio, mientras tuviera su plato, su vida, todo resuelto, no le importaba mucho lo que pasaba afuera. Resulta ser que ahora el hambre comenzó a venir adentro del país. Y parece que ahí reaccionaron. Yo pensaba en los egipcios, ellos saben por qué Faraón puso a José, porque saben, se tiene que haber corrido la noticia de que hubo un sueño y de que iban a haber 7 años y 7 años de calamidad, 7 años de prosperidad y 7 de calamidad. Y esto es muy importante, que nosotros como ciudadanos de un país podamos estar tan plantados en el entendimiento de la palabra y también de los propósitos y planes de Dios, para también conocer el carácter de Dios, que Dios no nos probará en una dificultad futura si primero no nos prosperó y si primero no nos estableció y si primero no nos capacitó y nos dotó. Dios no es injusto. Y lo que viene y lo que hay y lo que vendrá, que será difícil, Dios decir, te di tiempo suficiente para que me conocieras, tiempo para que administres. Estos tiempos que siempre dijimos malo, 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 habían sido ahora comparado con los que vienen tiempos hermosamente buenos, pero hasta que nos llega algo peor nunca valoramos todo nuestro presente y tenemos que dar gracias a Dios por nuestro país y desarrollar esta gratitud natural, no por un trueque, un cambio para que Dios nos dé algo, una gratitud de tener el sustento y el abrigo, porque en la queja y en la murmuración y en la ingratitud una iglesia país se debilita. No pierde autoridad para ser profética, para dar una palabra, pues una iglesia quejosa, hay un egoísmo, un egocentrismo, solo se busca al Señor por beneficio propio. Y acá encontramos que a estos egipcios no les importó lo de afuera, pero ahora sí reclaman porque no tienen adentro. Y esto puede ser también una connotación en nosotros, que queremos ir a Dios a interceder por nuestra nación, a clamar y a ser socialmente en la empatía ahora de la gente desesperada, de asumir responsabilidades en áreas aún de la zona donde vivimos o al lado de nuestros vecinos. Pero no podemos ser mensajeros de palabra cuando en realidad nosotros somos el mensaje. Este mensaje a proclamar
pasa por nuestras vidas antes que por nuestras palabras. Y yo estoy muy impactada por la vida de José, porque la veo como lo que se llama un modelo de cómo la iglesia hoy tiene que ser. La iglesia es la que tendrá la respuesta. Dice aquí que cuando los egipcios no tenían más, fueron a golpear a Faraón la puerta. ¿Saben qué les dijo Faraón? No vengan a mí. Yo no soy de ese pueblo redimido, de ese Dios único. Vayan a ver a José, él tiene las respuestas para esto que estamos viviendo. Y mi pregunta para cerrar es, ¿cómo estamos como iglesia? Señor, auxílianos, porque van a venir a golpear nuestras vidas, a llamarnos, quizás los templos, no sé si van a llamar a la puerta, pero van a ir a donde ellos reconocen que hay un Hijo de Dios o alguien que se conocía como un creyente. Y vamos a tener que tener la respuesta de Dios. Y saben, esta respuesta de Dios tiene que satisfacer dos hambres. El hambre espiritual primero, por sobre todas las cosas, y también el hambre de la panza, el hambre del estómago. Vamos a tener que hacer una respuesta social, una respuesta a la muerte, una respuesta al consuelo, una respuesta al duelo, a la enfermedad, a la familia, a la niñez, a las adicciones, una respuesta. Ya esto no funciona estructuralmente, institucionalmente. Dios nos está diciendo, todavía hay grano, piensen, prepárense, sean mis administradores, sean los asesores de los que están turbados, no tienen idea. Estas fueron las funciones de José. Y queridos, quiero bendecir Uruguay para que el Señor les dé el plan de acción revelado, profético, autoridad natural por la vida. Con tu vida sanada, con tu Manasés, resolver de una vez, no más lastre del pasado, y con una vida fructífera, una vida de fruto, no solo del Espíritu Santo, fruto en todas las cosas, para que estemos en el tiempo justo, para que cuando vengan a golpear para buscar alimento, tengamos suficiente en nuestros tesoros acumulados en los tiempos buenos de Dios para poder satisfacer un hambre de nuestra nación. El Señor les bendiga. Padre, bendecimos tu corazón previsional. Gracias porque nos anticipas, gracias porque nos persuades, gracias porque no ocultas lo que vas a hacer y lo revelas a tus siervos. Venga esta inquietud en el corazón de todos mis hermanos uruguayos para que atentos puedan recibir esta palabra revelada, este rema privado y a la vez nacional, o local y regional, para que tengan un plan de acción divino para atender lo que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, soy Manu Silveira y en estos minutos te invito a que juntos reflexionemos en el marco de este bloque por amor a mi iglesia. Por eso la pregunta que va a orientar este pensamiento es ¿cómo amamos la iglesia en tiempos de pandemia? Te invito a que abras tu Biblia en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 14 y ahí nos encontramos que dice porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y si salteamos al 16, dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. En tan solo 6 capítulos de extensión de la carta a los Efesios nos encontramos, en esta nueva versión internacional, nos encontramos que se repite 13 veces la expresión cuerpo. La idea de cuerpo de Cristo que se desarrolla en la carta a los Efesios tiene que ver con la posición que la iglesia tiene en Cristo, ya que Él es la cabeza. Iglesia de Cristo habla de comunidades locales, cuando habla de capítulo 1, versículo 1, pero también habla de la unión universal de las comunidades, y esto es la referencia en capítulo 1, versículo 23. Pablo, a lo largo de sus cartas, desarrolla esta idea de cuerpo como base para su predicación y exhortación a la unidad de los hijos de Dios. Esta insistente exhortación nos habla de que Dios está llamando a la iglesia a mantener la unidad.
Si me acompañan a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, encontramos que dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entendamos que la base que sostiene a la iglesia en unidad es Cristo. Por eso amar la iglesia tiene que ver con hablar todos una misma cosa. Esto significa centrarnos todos en una misma verdad, y esta verdad es Cristo. Amar la iglesia tiene que ver con una misma mente, y esto significa centrar nuestros pensamientos en cómo Cristo lo hacía, atender y respetar la decisión de la otra persona con tal de no actuar con prejuicios, no actuar con celos, divisiones o aún disensiones. Amar la iglesia tiene que ver con un mismo parecer. Esto significa centrarnos en un mismo hacer para parecer todos lo mismo. La idea es que todos hablemos lo mismo, todos hablemos Cristo, pero podemos pensar distinto y podemos hacerlo distinto. Entendemos esto y accionar esto es amar la iglesia. Amamos la iglesia en el momento que Cristo se sobrepone a lo que nos hace diferentes. Ahora otra pregunta: ¿cómo amamos a nuestro país a través de la iglesia? Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 35, que todos conocerán y todos conocerían que somos sus discípulos si tenemos amor unos con otros. Mis hermanos, el COVID-19 nos ha traído un sentido de pandemia que no habíamos advertido, pero que ya veníamos atravesando. Pandemia no es solamente el coronavirus. Pandemia también lo es el suicidio. Hace tiempo que venimos lidiando con la pandemia de la violencia. Las que más se oyen son la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, la violencia infantil, la violencia física, la violencia psicológica. En todos los niveles la violencia está presente. Como iglesia amamos a nuestro país en el momento en que Cristo es lo que hablamos, Cristo es lo que pensamos y hacemos lo que Cristo haría. Cada uno conoce la realidad en la que se encuentra, la realidad que lo rodea. Y entendamos que Dios nos ha puesto en donde estamos para mostrarlo a Él, para mostrarlo a Cristo. Amar nuestro país es resultado de un genuino sentido de amor por el cuerpo al que pertenecemos. Que Dios nos ayude a que este principio nos acompañe en tiempos de pandemia, en tiempo de antigua normalidad, en caso que vuelva, o en tiempos de nueva normalidad, en caso que algo así se establezca. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo. Te invito a que ores conmigo, que le demos gracias a Dios por ser parte de su cuerpo, pero también le pidamos ayuda a que podamos preservar la unidad sin importar las diferencias, porque como hemos dicho, somos un cuerpo y pertenecemos a un solo Dios. Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros, porque es a través de tu sacrificio en la cruz, es a través de tu sangre, esa salvación inigualable que hemos recibido, la que nos hace ser hoy un solo cuerpo. Gracias, Jesús, por el privilegio de ser parte de este plan perfecto que estás llevando a cabo y que ya llevaste a cabo desde aquel momento en la cruz. Ahora te pedimos, Señor, por cada uno de los que están escuchando este mensaje, te pido para que nos ayudes a que tu palabra sea el principio, base y fundamental en nuestro corazón, para que te mostremos a vos en todo lo que hacemos, en lo que pensamos y en lo que decimos. Señor, que este principio nos una, que este principio sea lo que esté arraigado en nuestro corazón para que podamos cumplir el propósito como iglesia de mantener la unidad para afectar al lugar en donde estamos. Espíritu Santo, gracias porque nos unís a través de las pantallas y tu palabra, Señor, sigue estando viva. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Hola a todos, qué gusto poder saludarlos en este día de oración. Mi nombre es Andrea Vidarte y quiero contarles que soy uruguaya y estoy viviendo en Colombia, en Bogotá, con mi esposo y mis 2 hijitos hace 6 meses y poco.
Y es un gusto poder compartir este tema de por amor a la familia en este día y elegí el pasaje de Lucas 2, del 41 al 52, que es una historia conocida de cuando Jesús se pierde en el templo. Me pareció apropiada porque es pensando en una situación de crisis, de problemas familiares, que capaz que podemos estar viviendo hoy con la situación de la pandemia, o que podemos vivir en cualquier momento. Así que vamos a leer el pasaje. Lucas 2, del 41 al 52 dice: Jesús, José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa. Pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacía. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado, estábamos muy preocupados por ti. Pero Jesús les respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que les quiso decir. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les obedecía en todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Qué situación, qué crisis. Pongámonos en el lugar de los padres, que un hijo se pierda, horrible, ¿no? Y poder encontrarlo 3 días después recién, realmente es una crisis. Podemos pensar en cualquier otra situación que los hijos nos pueden llegar a causar de dolor, de angustia, ¿no? Cualquier tipo de problemas, pero también nosotros como padres podemos causarle dolor a nuestros hijos, ¿sí? Podemos fallarles. También pensando en la familia, como esposos, como esposas, también podemos fallar, lastimar, equivocarnos, hacer daño, como hermanos o como la relación, la situación familiar que cada uno pueda ocupar, el lugar que pueda ocupar en la familia. Y qué importante que podamos tener en cuenta que todos podemos fallar, que todos podemos equivocarnos, desilusionar y causar dolor a nuestra familia, que es lo más sagrado, lo más cercano, lo que siempre están, ¿no? Y bueno, pero de esto quería sacar cómo reaccionamos ante la crisis, cómo reaccionamos ante estas situaciones difíciles que pueden alterarnos o sacudirnos o movernos, cualquier tipo de problemas, ¿no? Que nos pueden sacar de la situación en la que estábamos. Y la solución o lo mejor que podemos hacer, la mejor actitud que podemos tener es actuar con amor, sin degradar al otro que nos falló, sin pensar que él va a dejar de cumplir ese rol o la esencia de la relación familiar que es. Entonces, creo que eso es lo mejor que podemos hacer como hijos de Dios, como integrantes del núcleo familiar, que podamos tener amor a la hora de reaccionar. Y el amor produce paciencia, el amor produce aceptación también. Entonces, cómo reaccionamos es la clave para cualquier situación familiar, cualquier crisis. Entonces, tengamos amor, siempre pensemos en esto, tengamos amor a la hora de reaccionar. Y qué mejor ejemplo el de Cristo, el de su amor por nosotros, por la familia, y busquemos su ayuda, ¿sí? Vamos a orar en este momento pidiéndole a Dios que nos ayude a poder transmitir ese amor, a poder reaccionar de la mejor manera en esos momentos difíciles de crisis. Pidámosle a Dios ese amor para enfrentar lo que pueda venir a la familia, ¿sí? Qué mejor ayuda que a nuestro Dios, el que formó la familia. Oremos. Señor y Dios, en este momento quiero rogarte
por cada uno de nuestros hogares, por nuestras familias. Señor, capaz que estamos viviendo momentos difíciles de crisis, Señor, con la situación que hay hoy en día es más común, hay tantas personas sufriendo, Señor, crisis económicas, también problemas de convivencia, Señor, relaciones interpersonales y tantas cosas, Señor, que pueden estar ocurriendo, enfermedades. Padre, te rogamos que tú seas ayudándonos, que tú estés ayudándonos a cada uno, que tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones, recordándonos que tu amor es el que todo lo puede, Señor, y ayúdanos a que podamos tener amor al momento de reaccionar, que tu amor sea el que nos guíe, que nos dé la paciencia, la aceptación, Señor, para cuando las personas, nuestros familiares, nuestros seres queridos nos fallan, Señor, cuando nos lastiman. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener de tu amor para poder enfrentar cada una de estas cosas, Señor. Que tu paz y tu amor reinen en nuestros hogares, Señor, que realmente seas en cada uno de nosotros. Te pido por mis hermanos, Señor, por cada uno. Vos conocés la situación que pueden estar viviendo y los dejo en tus manos, Señor, que son las mejores manos. Gracias por escucharnos, gracias porque sabemos que tu amor a nosotros todo lo puede, Señor, puede cambiar, puede perdonar y puede levantar y restaurar cada hogar. Te alabamos en este momento, Señor, gracias. Amén. Es un gusto poder compartir con ustedes, saludarlos, que el Señor los bendiga y me despido desde Bogotá. Hola, ¿cómo están? Me da mucha alegría, mucho placer y honor poder compartir este rato con ustedes, teniendo esta inquietud de amar al otro, sobre todo con lo que es nuestras propias vidas y el testimonio. También en la verdad que caminamos, y quería compartirles un versículo bíblico en el libro de Romanos, en la carta de Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 14, que es una clara inquietud y pasión del apóstol Pablo de alcanzar a las almas y el amor que tenía por ellas. Y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Durante casi 20 años no había tenido la claridad de lo que significaba esto. Y hace pocos años, después de haber experimentado como un refrigerio en mi fe, haber direccionado mi propósito y haberlo entendido en el llamado que Dios tenía para mí, junto con mi esposa entendimos que nuestra pasión y nuestro amor era alcanzar al otro, era amar al otro. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes una oración por aquellos que aún no conocen del Evangelio, aquellos que aún no conocen ni siquiera el nombre de Cristo, o tienen presente en su vida algún tipo de manifestación en su fe. Aún así, por aquellos que son anticristianos, por aquellos que son cínicos en contra del Evangelio. Quiero que podamos levantar este clamor con pasión, con un corazón quebrantado, y que podamos creer que esta recompensa viene por tener un corazón que busca desesperadamente la voluntad de Dios en nosotros. Tomemos un paso de riesgo en hablar al otro. Hay mucha falta de esperanza, hay mucha sed y hambre de una verdad que pueda sostener y dar sentido a las vidas ahí en la calle. La experiencia que tenemos con mi esposa Keren es que cada vez que escuchamos y disponemos del tiempo de conocer más a las personas, vemos que esta realidad de hambre y sed existe.
no es solo una teoría. Hemos entendido que en este tiempo que hemos estado evangelizando constantemente y presente con Steiger Montevideo, hemos sido empujados a alcanzar a estos jóvenes que están distraídos, globalizados, secularizados, que están practicando esta tolerancia que es intolerante. Y por eso quiero invitarlos a que podamos inclinar nuestra vida, inclinar y humillarnos, como nos enseña el Maestro, como nos enseña Jesús, que tengamos un corazón constricto y humillado. Que caminemos y pongamos las manos en el fuego por el otro también. Amemos incondicionalmente. Amemos hasta incomodarnos, porque eso es amar. Papá, gracias por la red de intercesores del Uruguay, Señor. Gracias por haberme asignado y darme este espacio y honrarnos con el ministerio de compartir esta pasión de alcanzar a los otros, de amar al prójimo, de amar al otro, Señor. Mi Rey, hoy queremos darte nuestra voluntad, queremos humillarnos delante de ti, reconocer que hemos fallado, que la vergüenza y la timidez a veces nos han abordado y no hemos tenido el coraje de hablar de ti, Señor. Aún así hemos permitido que la religiosidad sea ese palo en la rueda, impidiendo hablar con personas que tenían ciertas características. Te pedimos perdón, Señor. Y te agradezco, Dios, por las personas que han dispuesto de su tiempo, de sus oídos y sus corazones abiertos a querer conocer más. Gracias por estos estudios bíblicos informales para no religiosos que nos estás permitiendo liderar, Señor, estos artistas que están inquietos incluso por querer compartir del Evangelio de una manera relevante. Y te agradezco, Señor, porque tú lo haces completo todo esto. Porque aún en los evangelismos vemos, Señor, el impacto que está generando cada fin de semana, cada convertido, cada persona interesada por continuar y empezar un discipulado de querer conocerte más, Señor, y conocer la absoluta verdad. Que puedan creer, Señor, y nosotros podamos tener esta convicción de que viviste, moriste, resucitaste, Señor, y somos coherederos juntamente con Cristo, Señor, por el sacrificio dado, Dios, en la cruz del Calvario, Señor, y que por medio de ti, Señor, somos adoptados por el Padre, abrazados, y aquellos que no te conocen, te pedimos, Dios, que podamos llevarles esta fe, el Evangelio, las buenas nuevas, Señor, que tengamos el coraje de hablarles, Señor, porque ¿cómo van a creer si no oyen? La fe viene por el oír. Ayúdanos, Señor, en la valentía de levantar el volumen de nuestra voz y proclamar verdad, esperanza, amor y no juicio, ejecuciones, Señor, y ser verdugos de la esperanza de las personas, Señor. Cuídanos de esto. En el nombre de Jesús oro, Señor. Y te pido que mis hermanos también se puedan unir a esta oración y que podamos aumentar nuestra pasión por amarte y enamorarnos de tu persona, Jesús. Hoy te agradezco, te entrego esto, Señor, en olor fragante, en holocausto santo, para que purifiques y santifiques a la novia de Cristo, Señor, para que se embellezca, Señor, la prometida. Gracias, Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice: Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Sin importar si damos poco o si damos mucho, lo que este versículo nos enseña es que importa más la intención de nuestro corazón. Podemos dar mucho pero con un corazón desagradecido, por obligación, es decir, sin tener las intenciones correctas. Sin embargo, tal vez podemos dar poco
y lo podemos hacer con un espíritu de agradecimiento a Dios y entendiendo que somos mayordomos de Él. No importa la cantidad que apartemos, lo importante es que tengamos una intención correcta, un corazón agradecido a nuestro Dios que ha dado todo por nosotros. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de bendecir a otros. En este caso, gracias por poder bendecir a la red de intercesores del Uruguay, que mediante este ministerio podemos bendecir a nuestra nación y a otras naciones alrededor del mundo. Danos sabiduría para poder administrar con responsabilidad nuestros recursos. También alabarte y agradecerte por los medios que tú nos das. Gracias porque no nos deja faltar nada y siempre provees de nuestras necesidades. Ayúdanos a tener un corazón generoso y dar con agradecimiento. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. ¿Cómo hacer llegar mi ofrenda a Ryu? Podemos elegir uno de estos 3 pasos. El primero puede ser por depósito bancario en Habitat o Red Pagos. Brow, Caja de Ahorros Pesos, número de cuenta 196 06 96 621. Segundo paso, por transferencia online. Brow, Caja de Ahorros en Pesos, número de cuenta 15 65 64 3 401. Y el tercer y último paso por Western Union. Para eso es necesario pedir los datos por WhatsApp, más 598 98 556 674. Muchas gracias por tu colaboración. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes este bloque misionero y orar por nuestros obreros y por las naciones. Quería compartir, no voy a leer, pero es un pasaje que está en Josué 14, 6 a 15 y es acerca de Caleb. Y pienso particularmente, que en estos tiempos tenemos que orar por obreros que tengan el espíritu de Caleb. Caleb, este guerrero valiente que confiaba en el Señor de todo corazón, que recordaba las promesas de Dios, que las reclamaba, conquistaba y a su vez era un arduo obrero. Trajo bendición al pueblo de Dios y conquistó tierras, Y es el deseo del Señor de que tengamos obreros así. ¿Por qué? Con ese espíritu que confía en el Señor, que recuerda las promesas, que escucha a Dios y que camina en obediencia, no solamente en el campo misionero, sino antes de ir. Porque en el campo misioneros, hermanos, hay que llegar, adaptarse, aprender una lengua diferente. ¿Por qué? Porque no es acerca del trabajo social, es acerca de ganar almas. Ganar almas debe ser la prioridad número 1 nuestra, ¿verdad? Y para ganar almas tenemos que hablar la lengua, tenemos que tener estrategias. Dios da estrategias y tenemos que tener tiempo con la gente, evangelismo. Recuerdo una chica que estuve enseñándole inglés por 2 años y hablando del Señor y nunca parecía que me daba corte. Hasta que finalmente del pueblito, ella se fue a la universidad en una ciudad y allí le hablaron del Señor y recordó que el Dios que le estaban hablando era el mismo Dios que yo le estaba hablando, así que aceptó a Jesús, ella, su amiga, y me llamó para darme la buena noticia. Qué alegría, ¿no? El no desmayar y seguir hablando de Cristo. Hay que discipular, hay que colaborar para que sea edificada la iglesia de Cristo, que haya iglesias sanas y también, hermanos,
luego que hemos entrenado, enseñado la palabra del Señor, va a haber un tiempo para regresar a casa también. Pero todo esto, hermanos, tenemos que hacerlo con sabiduría, así como Caleb. Dios nos llama a conquistar gigantes. Hermanos, en este momento hay gigantes en muchos lugares. Y hay millones y millones y millones de gente que jamás ha oído el Evangelio. No es solo el coronavirus. Hay muchas cosas, hermanos, que la gente se está perdiendo sin Cristo. Y debemos desde aquí apoyar a nuestros hermanos misioneros que están en el campo, animándoles, orando por ellos, apoyándoles, levantándoles los brazos, pero también tenemos que orar por los no alcanzados, que haya una gran cosecha de almas, hermanos. Uno oye de que ya han muerto, ¿verdad?, miles y miles y miles y miles de personas, ¿verdad?, por el coronavirus, y uno piensa cuántos se habrán ido sin Cristo. Pero en Asia, en África, hermanos, en el mundo árabe, en cuántos países la gente no conoce de Cristo y el corazón de Dios está lastimado por eso. Oremos por nuestros obreros para que tengan ese corazón de Caleb, un corazón valiente, un corazón esforzado para hablar de Cristo. Pero también oremos, hermanos, por los que están sin Cristo, para que lleguen a conocer a nuestro Salvador. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por gente como Caleb, dispuesta a ir, a oírte, a vivir años y años en el campo misionero para predicar, para hablar de ti. Señor, en el nombre de Jesús, todo es acerca de ti, Padre. Nada es acerca de mi Padre. Todo es acerca de ti, de tu voluntad. Que la gente venga al arrepentimiento. Te pedimos por más obreros y te pedimos la bendición especial y sobrenatural que viene de ti en el momento exacto sobre los obreros que han salido desde Uruguay y que te están sirviendo lejos, Señor, lejos, en lugares que aún no nos imaginamos. Señor, abrázalos con tu amor y dale las estrategias, Señor, para que haya fruto. Gracias por el fruto de tanto trabajo de muchos hermanos en el campo misionero. Gracias, Padre, que hay iglesias que han dicho que sí a los misioneros y tú has respaldado el trabajo de tus hijos. Oramos por ellos, oramos por los que están por salir y oramos por las personas que han escuchado el Evangelio a través de ellos, Padre. Gracias, Padre. Oramos por una gran cosecha. Una gran cosecha. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.
Hasta 1000 generaciones, tu familia, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia. Hasta 1000 generaciones, tu familia, en tus hijos, en los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, y no hay nada